Buenos días. Estamos contentos de presentar el acto de predefensa de tesis de la doctoranda Miriam Lucio Bravo, que tiene como título la Estrategia Psicoeducativa de Afrontamiento basada en la narrativa para niños ante la separación de sus padres en Cuenca, Ecuador. La propuesta de tesis está dirigida por la doctora Isis Angélica Pernas Álvarez y la codirección de la doctora Irma Colanzi. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar los comentarios de la doctora Yara Vidal luego de la presentación de Miriam. Así que bueno, les agradezco a todos por participar en este encuentro que es muy importante para nosotros, implica un avance en la tesis y para nosotros es importante ir siguiendo el desarrollo de cada una de las propuestas. En este caso, de la propuesta de Miriam. Miriam, cuando quieras podemos comenzar a compartir pantalla y dar inicio a tu exposición. Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradezco en especial al doctorado de la Universidad de La Plata por permitirme poder exponer ante ustedes mi propuesta de trabajo de tesis. Compartir pantalla. Así ya se está compartiendo. Así es, se está compartiendo ya. Bueno, el trabajo de mi tesis doctoral se titula Propuesta de una estrategia psicoeducativa basada en la terapia narrativa para los niños y niñas ante el divorcio de sus padres, realizado en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Para mi exposición, en primer lugar, daré a conocer las interrogantes de la investigación, su justificación, objetivos de hipótesis, el marco teórico, el método, los resultados de la investigación, sus conclusiones de la investigación cualitativa, los resultados de la adaptación lingüística y de expertos, los resultados preliminares de la investigación cuantitativa y las limitaciones de mi trabajo. Las interrogantes con las que partí el presente trabajo responden a las preguntas: ¿cuáles son las percepciones de los profesionales de la psicología en Cuenca en relación al empleo de las técnicas psicoterapéuticas en el abordaje de los niños y niñas ante situaciones de divorcio de los padres? A su vez, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento que se emplean y que predominan en los niños y niñas que asisten al Centro de Atención de Familias de Cuenca, que es el lugar donde yo realicé la investigación? Busqué también contestar cuál es la relación entre las estrategias de afrontamiento y las competencias socioemocionales que emplean los niños y niñas, cuál es la fundamentación teórica de la terapia narrativa en relación a las emociones positivas como aspecto medular integrante de la estrategia psicoeducativa para potenciar el afrontamiento de los niños ante el divorcio de sus progenitores, así como qué aspectos teóricos y metodológicos conforman esta propuesta. A continuación, presentaré la justificación de mi trabajo. En mi país vemos desde hace 20 años atrás un incremento de los índices de divorcio en las parejas de un 200%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Familia, en la que podemos observar que en la práctica clínica una mayor demanda de atención de los niños y sus familias ante esta situación se puede observar también en las dificultades a nivel de la salud mental que presentan los niños, por ejemplo, en su estado emocional, en su conducta adaptativa, en la situación de su rendimiento escolar. Sin embargo, a pesar de que es una preocupación para los profesionales, para los padres, para los jueces, para los educadores, no es una demanda explícita de atención. Generalmente los niños vienen remitidos por los jueces, por los profesores, porque en general los niños si acuden con sus padres a la consulta psicológica es porque la situación de divorcio es muy conflictiva y se pueden ver los efectos que acarrean el divorcio en los niños. En general, no acuden las familias buscando un apoyo antes, durante o después del divorcio.
Entonces, esa es una limitación bastante fuerte que se puede ver. También Vega y sus colaboradores en sus estudios han podido evidenciar que los niños, si bien tienen estrategias de afrontamiento, sin embargo, cuando los niños tienen niveles de estrés muy altos, las estrategias que utilizan son más bien disfuncionales y no ayudan a mantener o conservar su salud mental. En base a esto, justifico la presente investigación y considero que desde el aspecto metodológico lo que va a ser mi investigación es aportar con una caracterización de las estrategias de afrontamiento de los niños de mi ciudad. Desde el plano estructural y teórico voy a aportar con una herramienta de trabajo en relación al afrontamiento de los niños y en el aspecto práctico una validación de la estrategia por medio de expertos. El objetivo general es describir los aspectos teóricos y metodológicos que conforman la estrategia psicoeducativa desde la terapia narrativa centrada en las emociones positivas. Los objetivos específicos: identificar las percepciones de los profesionales de la psicología respecto al apoyo y manejo que se realizan con los niños y niñas en estas situaciones específicas, describir las variables biológicas, psicológicas y sociales que son objeto de estudio, identificar a su vez las estrategias de afrontamiento en los niños de 8 a 11 años que asisten al Centro de Atención en Familias a través del cuestionario de afrontamiento, determinar el perfil social y afectivo respecto al aspecto emocional y social de estos niños, utilizando el inventario de inteligencia emocional, así como finalmente determinar la relación que existe entre estas competencias socioemocionales y las estrategias de afrontamiento que los niños emplean. Las hipótesis preliminares de mis estudios son las percepciones que tienen los profesionales de la psicología en Cuenca en relación al empleo de las técnicas psicoterapéuticas. Están basadas más bien en el abordaje de la crisis que en fomentar el afrontamiento funcional centrada en las emociones positivas. También consideramos que la terapia narrativa centrada en las emociones positivas ante situación de divorcio de sus padres van a servir de base para el diseño de la estrategia psicoeducativa que va a buscar trabajar el afrontamiento funcional. En relación a los niños y las niñas, consideramos que, o la hipótesis planteada es que las niñas utilizan más estrategias de afrontamiento disfuncional en relación a los niños que utilizan estrategias más de afrontamiento funcional. Y finalmente, consideramos que los niños y niñas que adquieren puntajes más altos en las competencias emocionales y sociales van a tener puntajes más altos, a su vez, en estrategias de afrontamiento funcional y viceversa. Esas son las hipótesis planteadas en mi estudio. En relación a las bases epistemológicas en que sustentan mi trabajo de investigación, principalmente es la psicología cognitivo-conductual, la teoría sistémica y la psicología positiva. La psicología cognitivo y conductual, con sus principales autores Beck y Albert Ellis. Beck contribuye especialmente al conocimiento o al trabajo en los pensamientos irracionales y mecánicos que utilizan las personas para afrontar las situaciones de estrés, y Albert Ellis con su terapia emocional, que trabaja especialmente en cómo el rol del psicólogo interviene en la modificación de los pensamientos erróneos de las personas, que son los que generalmente generan los síntomas. La terapia sistémica, con su principal exponente Bertan Laffy, que contribuye a los conceptos de la teoría general de los sistemas, al concepto de sistema, como con el principio de que el todo es más que la suma de sus partes. Sostiene que o considera a la familia como un sistema formado de un conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados y que influyen entre sí. También aporta con conceptos sobre sistemas abiertos, sistemas cerrados, conceptos de retroalimentación, los mismos que incidieron en las terapias realizadas posteriormente y con las familias que utilizaron el grupo de Palo Alto, y a su vez otros autores también como Maria Selvini y otros importantes exponentes de la teoría familiar sistémica. También encontramos a la psicología positiva, que busca justamente trabajar las fortalezas, los aspectos positivos, las emociones positivas en la
persona, entre uno de sus principales exponentes, Seligman, que busca justamente a través del trabajo con las emociones positivas fomentar estrategias de afrontamiento funcional que garanticen la salud mental de las personas. Básicamente, estas son las tres bases epistemológicas en las que se basa mi trabajo de investigación. También utilizo los conceptos de afrontamiento de Lazarus y Folman, que utilizan especialmente o sostienen que el afrontamiento son los recursos y refuerzos cognitivos y conductuales que tienden a eliminar, modificar las situaciones, como enfrentan las personas las situaciones de estrés. Lazarus y Folman considera el afrontamiento centrado en el problema, centrado en la emoción. Varios autores estudiaron el afrontamiento. Posteriormente, Billing-Simons también aporta como parte de su constructo teórico el afrontamiento centrado en la evaluación. ¿Por qué tomo el modelo de Billing-Simons? Porque Richou de Mincy, que es la creadora del cuestionario de afrontamiento que utilizo, justamente utiliza el modelo de Billing-Simons para trabajar su instrumento, en la que divide las estrategias de afrontamiento en funcionales y disfuncionales. Las funcionales van a ser aquellas que aportan a un manejo adecuado del estrés, a diferencia de las estrategias disfuncionales. Entonces, tengo presente este constructo teórico en mi trabajo de investigación. La terapia narrativa también, que es uno de los enfoques dentro de la teoría sistémica, sus principales exponentes, White y Epson. El trabajo de White y Epson se basa en los trabajos de Foucault, de Derrida, Gregory Bateson, y sostienen que o se trabaja en base a los relatos que traen las personas en la terapia familiar, buscando desconstruir aquellos relatos que están cargados o saturados del problema, para buscar o dar una construcción diferente a esos relatos, una visión para que el niño y las familias tengan una percepción de la realidad que viven de una manera que sea más, o sea, diferente a la que en un comienzo traen a terapia con el propósito de trabajar mejor esas ideas distorsionadas que tienen muchas veces de la situación que viven con sus padres. Entonces, la terapia narrativa utiliza el cuento, los dibujos, y sirve para favorecer los aprendizajes y generar recursos en los niños. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta. En relación a la metodología, el tipo de investigación es correlacional exploratoria, utiliza un enfoque mixto en que predomina el aspecto cuantitativo y está incrustado dentro de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa. Utilizo instrumentos como la ficha sociodemográfica, el cuestionario argentino de afrontamiento, el cuestionario de inteligencia de Barón. Se realizaron también entrevistas semiestructuradas, se va a elaborar una estrategia psicoeducativa y contaré con una encuesta de validación por expertos de dicha estrategia. La población de estudio en el grupo piloto, 30 niños y niñas del CIREPAN, que el CIREPAN es un centro de atención psicológica a niños maltratados. Ahí hice el estudio piloto, y luego la propuesta fue aplicada en el Centro de Atención de Familias en una población de 31 niños. Para la investigación cualitativa usamos las categorías limitantes para el abordaje psicoterapéutico, el afrontamiento, características de los niños y las niñas, conocimientos y utilidad de la terapia narrativa. Para las variables cuantitativas, la edad, sexo, nivel de escolaridad, clase socioeconómica, residencia, tiempo de separación o divorcio de sus padres, la custodia principal, el contacto con el progenitor no custodio, las redes de apoyo que utilizan los niños, estrategias de afrontamiento y la inteligencia emocional. En relación a los resultados de la investigación cualitativa, podemos ver aquí en los cuadros las categorías, las limitantes para el abordaje psicoterapéutico, el afrontamiento. Podemos aquí apreciar los conocimientos y utilidad de la terapia narrativa, y finalmente las características de los niños y niños. Por ejemplo, aquí podemos ver las subcategorías como de las características de los niños, las percepciones a nivel psicológico, social, percepción familiar.
en relación a los limitantes desde el punto de vista profesional y de los padres, y podemos ver aquí cómo se interrelacionan cada una de estas categorías con las subcategorías emergentes. Dentro de las limitantes para el abordaje psicoterapéutico, encontramos principalmente las limitantes que encuentran los profesionales en relación al aspecto judicial y en relación al abordaje mismo de sus técnicas psicoterapéuticas. Vemos la dificultad justamente, como les comentaba, del aspecto judicial, que las demandas son especialmente de consulta derivadas de los jueces. Y en relación a los padres, vemos principalmente que los padres vienen generalmente forzados al apoyo psicológico por cumplir la demanda del juez. Vemos que, como les decía anteriormente, no buscan, un porcentaje mínimo busca ayuda para trabajar con los niños en este proceso de transición de la familia. Sin embargo, vemos muchas dificultades a este nivel. En relación al afrontamiento de los niños y las niñas, de acuerdo a los profesionales, encontramos especialmente estrategias de afrontamiento funcional en los niños y las niñas, y se analiza también el afrontamiento disfuncional. También los profesionales nos dan percepciones en relación a estrategias de afrontamiento disfuncional que utilizan los padres, como podemos ver aquí. Sin embargo, en las entrevistas realizadas no nos dan percepciones en relación a estrategias de afrontamiento funcional que utilizan los padres. Eso nos llama mucho la atención. En relación a las características de los niños, podemos ver aquí en el cuadro, como les explicaba, las percepciones a nivel de la escuela, cómo son los niños percibidos en la escuela, en la familia, cómo los niños son percibidos en relación a la edad y a los aspectos psicológicos que presenta. En relación a la terapia familiar, encontramos, a la terapia narrativa, podemos observar subcategorías, por ejemplo, aquí los estilos de abordaje que utilizan los profesionales, los objetivos de la terapia, el abordaje terapéutico, las propuestas realizadas, vemos una relación directa. Estas son las subcategorías de la categoría de terapia narrativa. De manera de conclusión, podemos inferir que el abordaje psicoterapéutico que utilizan los profesionales más tiende a la contención y soporte emocional de estos niños en una situación, en trabajo más que nada en crisis, en situaciones de crisis. Consideran importante fomentar las estrategias de afrontamiento en el trabajo con los niños. A su vez, también encuentran como limitantes en la terapia psicológica los conflictos que presentan los padres generalmente. Vamos a ver que por estos conflictos hay un alto índice de deserción, de falta de compromiso. Como les explicaba, la cuestión judicial interviene mucho en los procesos de apoyo, y la situación o las condiciones de los profesionales, especialmente en aquellos que trabajan en el servicio público, tienen muchas dificultades en garantizar un espacio adecuado para la atención de los niños y de sus familias por las condiciones de infraestructura y del tiempo que les dan para responder a los peritajes. En relación al afrontamiento funcional, vemos estrategias que utilizan los niños como la racionalización, la búsqueda de apoyo en grupos, en sociales, la independencia que muchos de ellos desarrollan, la expresión de emociones, apoyarse en los hermanos, buscar espacios que le generen tranquilidad, paz, contar con proyectos de vida y no involucrarse sobre todo en los conflictos de los padres. Como estrategias disfuncionales se resalta la represión de las emociones, el distanciamiento de su familia, el establecer dependencia con el progenitor, especialmente custodio, el excesivo uso de las redes sociales, y algo que salió mucho a relucir es la situación de que los niños mienten mucho justamente como mecanismo de defensa y de no involucrarse en los conflictos entre los padres. Eso salió mucho como la demanda de los padres: dígale por favor a mi hijo que no mienta. Entonces es algo que salió mucho de parte de los profesionales en sus discursos. En relación también a las estrategias de afrontamiento disfuncional, en los padres, en cambio, vemos el uso mucho de la violencia psíquica
sí, física y económica, así como desplazar la violencia hacia el hijo o hacia la hija, el chantaje material, afectivo. También vemos la alienación parental, privar al padre del contacto, al padre del contacto con sus hijos o desvincular a los niños de la familia especialmente. Dentro de las características de los niños, los sentimientos de vergüenza, culpa, rechazo, somatización, conductas regresivas, conflicto con la autoridad, pero también algunos profesionales señalan que en aquellos casos en que los niños viven el divorcio de sus padres es manejado de manera adecuada en la que se precautela sobre todo el bienestar, más bien los niños pueden adquirir mayor madurez psicológica, resuelven sus dificultades de manera asertiva, canalizan su energía de manera apropiada en actividades como, por ejemplo, los estudios del deporte. En relación a la terapia narrativa, los profesionales declaran como una terapia, un enfoque útil para trabajar con los niños y niñas, pero no es una terapia que utilizan con mucha frecuencia. Esto en relación a la investigación cualitativa. En relación a la cuantitativa, se hizo una adaptación lingüística de los cuestionarios, se validó por expertos y finalmente se hizo un pilotaje a través de la aplicación de estos reactivos de un grupo de niños del CIREPAN. La adaptación lingüística, sobre todo, se contó con la participación de 4 expertos en lengua y literatura reconocidos aquí en mi ciudad, que se les pidió valorar los 2 test, el de inteligencia emocional y el cuestionario de afrontamiento, en relación a 2 criterios, el de claridad y de relevancia. El objetivo era identificar si el lenguaje en el que se encontraban estos 2 reactivos eran adecuados para aplicar a los niños de la ciudad de Cuenca y estaba acorde a la cultura. Los profesionales hicieron sugerencias en relación a la adaptación lingüística, las mismas que fueron tomadas en cuenta en los cuestionarios. Posteriormente a la adaptación lingüística se hizo la validación por expertos, tomando 2 criterios, el criterio de pertinencia y el criterio de adecuación. De acuerdo al criterio, se seleccionan los expertos teniendo en cuenta su experiencia clínica, la reputación que tienen ellos como profesionales de mi ciudad, la disponibilidad de su tiempo y la imparcialidad, de acuerdo a los criterios de estos autores, Wentor y su colega en el 2002. Se les envió un formato para calificar la pertinencia y educación, que tenía un puntaje de 1 a 5, de 1 entendiéndose como el puntaje menor y 5 como el puntaje máximo que podían obtener, obteniendo una media mayor o igual a 3, que de acuerdo a Félix Muria es una adecuada, nos da una adecuada pertinencia y adecuación. Entonces, en base a esto, también pudimos validar como test que podían utilizarse dentro de mi contexto en la ciudad de Cuenca. En relación al grupo piloto, se aplicaron los test en los 30 niños que les había comentado que cumplían los mismos criterios de inclusión que el grupo con el que se iba a trabajar en el Centro de Atención a Familias. Se les envió asimismo un formato para calificar, se les aplicó los cuestionarios, obteniendo un alfa de Cronbach bueno. En general, en el cuestionario de afrontamiento, en las estrategias funcionales, también un alfa de Cronbach bueno, y en las estrategias disfuncionales, un alfa de Cronbach moderado. En relación al inventario de inteligencia emocional, se obtuvo un alfa de Cronbach muy alto. Por lo tanto, en base a estos criterios, se vio que eran pertinentes utilizar tanto el cuestionario de afrontamiento para niños como el inventario de inteligencia emocional. En relación a la aplicación de estos cuestionarios, fue importante, como les decíamos, en primer lugar, validar estos instrumentos y posteriormente se va también a valorar lo que es la propuesta psicoeducativa, pero ese es un proceso posterior. En relación a los resultados que se obtuvieron, lo que nos llama la atención es justamente en cuanto a las características, podemos ver que la mayor población se ubicó en los 11 años,
eran niños, son niños varones. Clase media, su lugar de residencia es del sector urbano, el tiempo de divorcio es más de 2 años, la custodia principal la tiene la madre y el contacto con el progenitor no custodio se realiza 1 o 2 veces por semana y la red de apoyo que más utilizan los niños es la familia, eso es lo que pudimos identificar. No se está visualizando muy bien. ¿No? Comparte otra vez. Ya, no sé si pueden ver ahí. Ahora sí. Ya. Entonces, estas son las características sociodemográficas que podemos identificar. En relación ya a las estrategias funcionales, podemos mirar que la estrategia que más utilizan los niños es la estrategia de evitación cognitiva. Encontramos un puntaje alto con el 64.52%. También encontramos un índice muy bajo en búsqueda de gratificación alternativa. Ya. A ver, me salté esta. En relación a las estrategias funcionales, en cambio, podemos ver que las estrategias que más utilizan los niños son análisis lógico y reestructuración cognitiva. Por lo tanto, en mi trabajo, en mi propuesta psicoeducativa, voy a buscar fortalecer estas 2 estrategias que vemos que es las que más resaltan en los niños, en la población que estoy estudiando. En relación a las estrategias funcionales de acuerdo al sexo, vemos que tanto en los niños como en las niñas tienen puntajes más o menos similares en estrategias funcionales, análisis lógico y reestructuración cognitiva, por lo tanto no habría diferencias entre ser niño y ser niña y las estrategias funcionales que utilizan. En relación a las estrategias disfuncionales, encontramos la evitación cognitiva, la gratificación alternativa con puntajes bastante altos en estos niños, así como en el descontrol emocional. Entonces, consideramos importante trabajar también estas estrategias en la propuesta. Ya. En relación a las competencias emocionales, podemos ver puntajes, si bien la mayor parte se encuentra en un puntaje promedio, pero podemos destacar puntajes también llamativos en relación a la inteligencia, a la impresión positiva, al estado de ánimo, a la inteligencia emocional, a la intrapersonal, a la interpersonal, a la adaptabilidad y al manejo del estrés. Vemos puntajes también que, por ejemplo, si sumamos y comparamos en impresión positiva, tendrían puntaje extremadamente bajo, muy bajo, bajo, tendrían un 29%. Si vemos en el estado de ánimo, tendrían un 25.9%, en la inteligencia emocional, un porcentaje de 32.3%, en interpersonal, 38.7%, en adaptabilidad, 32.3% y manejo de estrés, 38.8%. Esto también nos llama mucho la atención porque son niños que se encuentran en proceso de acompañamiento psicológico y vemos que hay una cantidad de niños que en sus estrategias, de sus competencias emocionales están con
índices bastante bajos. Entonces, esto es importante también tener en cuenta para trabajar en esta propuesta. La siguiente. Ya, a ver. No se puede. Un ratito, por favor. Ya, voy a compartir. Ya, a ver, no se puede. Ya, esto en cuanto a los resultados, hasta aquí obtenidos en la investigación cuantitativa, podemos ver como limitantes, justamente la pandemia impidió que se pueda tomar los test de manera directa y presencial, así que tuvimos que hacerlo de manera virtual, eso fue una gran limitante. Obviamente los resultados van a tener una significación diferente de acuerdo al contexto en el que se presentó de la pandemia. Nos hubiera también, tuvimos dificultades para coordinar, para poder establecer los contactos con los directores de las instituciones, con la familia de los niños. Sin embargo, se logró hacerlo posteriormente. Nos hubiera gustado trabajar o hacer grupos focales y una relación directa en relación a las entrevistas, en relación a los profesionales también. Y actualmente lo que nos falta por concluir es el aporte teórico del concepto de la estrategia psicoeducativa de afrontamiento, correlacionar las competencias socioemocionales y las estrategias de afrontamiento, realizar la propuesta psicoeducativa y la validación por expertos de la experiencia, validación por expertos de la estrategia psicoeducativa. Eso es lo que nos faltaría todavía por concluir. Quisiera agradecerles y por su escucha, por su atención, y también me gustaría escuchar las sugerencias que tienen a mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Miriam. Ha sido un gusto escucharte. Te vamos a pedir, por favor, así los podemos ver, los podemos ver todos. Bueno, muy bien. Realmente muy interesante la exposición y muy importante para nosotros poder escuchar esta versión previa, ya con un alto grado de elaboración, ¿no? Pero una versión previa antes de la presentación final de la tesis. Así que ahora vamos a escuchar los comentarios de la doctora Yara Vidal, que funcionará como jurado, digamos, en esta tesis. Yara, cuando quieras, te escuchamos. Sí. Bueno, por ahí la verdad que ha sido un trabajo, o sea, un trabajo arduo y bueno, y esto de también empezar a trabajar la cuestión cualitativa y la cuantitativa, digo, me parece que es un trabajo que es como complementario. Yo en un momento lo llamé a Carlos y le digo, yo la verdad que no soy especialista en técnicas, no he tomado técnicas ni inventarios en mi carrera universitaria, pero sí trabajé durante mucho tiempo en la clínica de niños, entonces digo, por ahí mi expertise tiene que ver más con eso, así que bueno, la idea es que yo le pueda hacer una devolución desde ese lugar, porque la verdad que en relación a la validación de las técnicas y a los inventarios no puedo dar cuenta porque no las he trabajado a lo largo de mi carrera, en una palabra. Una de las cuestiones que me llamó la atención, digo, bueno, esto, primero que hasta las palabras, digo, desde el dispositivo de lo que pensamos en psicología, por lo menos en la Facultad de La Plata, afrontamiento, terapia narrativa, es como una novedad, así que para mí también estuvo bueno leer, si bien nosotros conocemos la terapia sistémica y la vemos
dentro de la carrera como una de las corrientes, no hay profundización en la carrera de Psicología de La Plata sobre esta temática. Así que para mí también fue hasta novedoso ver cómo se piensan y cómo trabajan en esas cuestiones. Bueno, otra cuestión importantísima es la adaptación lingüística, ¿no? Digo, porque obviamente el inventario argentino tiene mucho de argentino, o sea, yo me puse a leer todos los inventarios y todas esas cuestiones que pasan muchas veces, por lo menos mi experiencia, cuando hemos tomado algunos, me acuerdo de haber tomado algún test de inteligencia y que por ahí los chicos argentinos no entendían la pregunta porque el vocabulario por ahí no estaba en ese momento adaptado al vocabulario argentino, digo, ¿no? Que tiene que ver con otra cosa. Así que eso me parece buenísimo que lo hayan tenido en cuenta, porque es súper importante que quien está realizando el inventario entienda lo que se le pregunta, porque si no contesta lo que le parece. Otra cuestión también es el tema de la evaluación de los profesionales, ¿no? Que sean ellos quienes también puedan evaluar hasta dónde estos test toman en cuenta esas cuestiones y hasta dónde el tema de la terapia narrativa influye en el afrontamiento de estos niños, niñas en situaciones de divorcio de los padres. La cuestión teórica me parece impecable, vuelvo a decirlo, aprendí muchísimo que no sabía, así que bárbaro. El tema por ahí de los participantes de la investigación, que por ahí lo ponés como al principio, yo, nada, por una cuestión de forma, digo, lo habría puesto como al final, más en anexo, digo, no como parte del texto. Otra cuestión que me parece totalmente importante es la cuestión de tratamiento de la ética de la investigación, si bien es un requisito que está dentro de la carrera de doctorado de Psicología de La Plata, no todas las tesis cuentan con un apartado que hable específicamente de eso, digo, ¿no? A veces uno lo tiene como medio como que incorporado, pero es cierto que no está incorporado si uno no lo dice, o sea, todo lo que no se dice no está. A veces uno presupone que lo que no se dice está, y no es así, lo que no se dice no está. Por otro lado, el tema del consentimiento informado, que tanto a profesionales como a niños, niñas, y bueno, a sus padres obviamente, es necesario, que también es algo que uno lo aborda desde la clínica con niños y niñas, pero también tiene que estar pensado en un dispositivo de trabajo como es un proyecto de investigación, me parece que es fundamental. Y también haber agregado la cuestión de lo semiestructurado, ¿no? De la entrevista semiestructurada, no solamente el inventario, sino una entrevista semiestructurada, porque ahí surgen otras cuestiones que por ahí no surgen en estas técnicas. Lo que me pareció también súper importante, que como, bueno, yo vengo de una materia, yo de psicología institucional dentro de la facultad, y la verdad que analizar no solamente lo sociohistórico, el atravesamiento de la pandemia y la situación particular en la que se toman los test, sino también la situación de Cuenca, de Ecuador, de cómo se piensa el divorcio en esa sociedad, porque la verdad que yo pensando un poco algunas de las cuestiones que leí en relación a, por lo menos a los niños y niñas que fueron entrevistados o realizados el inventario, no son las cosas que pasan en Argentina, porque nosotros tenemos tasas altísimas de divorcio, pero hace muchísimo, o sea, no es de los últimos tiempos. Entonces, digo, no sé, los grados de los chicos, no sé, más de la mitad de los chicos, los padres están separados, entonces es una situación más, realmente no es vista. También creo que tiene que ver un poco de que la religión católica tampoco es tan fuerte, por lo menos en la ciudad de La Plata, no puedo decir en Argentina, porque Argentina es un país muy grande y seguramente en el norte y en el sur será totalmente diferente que acá, pero en La Plata, por ejemplo, ya la religión católica es casi nada, y esta cuestión de pensar el divorcio de esa manera, como se piensa desde la familia en Cuenca, Ecuador, no es así, lo cual obviamente que influye directamente sobre el afrontamiento de estos niños y niñas que están en situación de divorcio, o sea, imposible que lo social no tenga un peso sobre la cuestión de su trabajo psíquico para, de alguna manera, llevar adelante esta situación. En relación, por ahí, a cuestiones más formales, ahí sí tengo como algunas cuestiones para proponerles, porque por ejemplo, una de las cuestiones que me pasaban todo el tiempo es, nosotros tenemos desde cuestiones de editorial, desde lo que nos propone la editorial de la universidad y otras cuestiones para los temas más técnicos y formales de los trabajos,
párrafos de no más de 50 palabras. Y la verdad que en un primer momento, para mí era muy pesado hacer la cuenta, digo, porque más o menos pues ya calculé cuántos renglones eran, pero me pasé corrigiendo trabajos porque nos rebotaban los trabajos por esto. Y esto de que los párrafos sean tan largos, ahora me doy cuenta que sí, la verdad que como que en un momento uno se termina perdiendo en la lectura. Entonces estaría bueno que vos puedas achicar un poco el tema de los párrafos para que las ideas, inclusive, digo, hay como 3 o 4 ideas en el mismo párrafo, digo, cada párrafo tiene que tener una idea. Y esto hace más liviana la lectura. Digo, entonces estaría bueno que vos, no sé si 50 palabras, pero que empieces a pensar, hay páginas que tienen en una sola hoja un solo párrafo o 2 párrafos. Digo, es como muchísimo para leer. Después, esto es una sugerencia, lo hablarás con tu directora y con tu codirectora y te dicen, no, Miriam, no lo haces así y no lo haces así. A mí me costó mucho seguir el tema de las entrevistas de los profesionales con números. Si bien me imprimí la hojita y la tenía al lado, ¿por qué digo esto? Por ahí es una pavada, ¿no? Pero poder saber si esa persona es un varón o una mujer, si trabaja con terapia narrativa o no, y si tiene 2 años o 20 de profesión, hace un poco a lo que dice, ¿no? Entonces, no sé, yo por ejemplo en mi tesis de doctorado trabajé con entrevistas, bien, yo hice, no, igual más o menos eran 10 entrevistas, pero todo el tiempo ponía el nombre y la edad de la gente a quien había entrevistado. Yo trabajé con parejas de mujeres en procesos de parentalidad, y la verdad que organiza mucho más saber quién lo está diciendo que entrevistador 1, entrevistador 2, es una pavada. Por ahí a ustedes les parece que metodológicamente está mejor así y no lo modifiquen, pero a mí me costó mucho porque estaba con el cartelito al lado viendo quién era el entrevistador 1, cuántos años hacía que había trabajado, si había trabajado con terapia narrativa. Entonces me empezaba a hacer porque no es lo mismo que lo diga alguien que nunca trabajó con terapia narrativa o alguien que sí viene trabajando con el tema. ¿Se entiende? Por ahí es una pavada lo que estoy diciendo, pero a mí me costó mucho la lectura. Y después, otra cosa que también lo llamé a Carlos, porque yo por ahí no trabajo con cuestiones más cuantitativas, es que por ahí, en algunos apartados ponías, esta temática está relacionada con 44 ocurrencias, y yo no entendía bien si era que había aparecido ese tema 44 veces en 3 personas, en 3 entrevistados profesionales, o había aparecido 44 veces en los 12, que tampoco, que hace a la diferencia. Que sobre ese tema solamente hablen 3 personas, aunque hablen en una entrevista 10 veces cada uno, y sume el 44, que dentro de las 12 lo establezcan 44 veces, ¿se entiende? Por ahí también es una pavada, pero habla de quiénes toman la temática que vos estás poniendo como relevante y quiénes no, ni siquiera la nombran. Después me pasó, pero bueno, por ahí eso para que lo tomes, en algunos puntos, en el capítulo 3, que es el que evalúa justamente la cuestión en relación a los profesionales, y que van diciendo que por ahí algunos títulos o subtítulos no condecían con la parte de la entrevista que vos ponías. Me pasó en dos puntos claves. Uno, que es el que se llama propuestas desde lo legal, que lo que dice la entrevistada no coincide con lo que... Y ahora, perdón, desactivé con la hoja el micrófono, disculpe. Digo, por ahí yo entiendo que vos usaste el Atlas T, yo ni siquiera lo sé manejar, así que tampoco te voy a opinar sobre el tema, pero por ahí no coincide la frase que dice la profesional o el profesional sobre el tema de propuesta desde lo legal, en lo que ella dice. Por ahí son cosas finitas que fíjate si eso va coincidiendo, porque eso obviamente después el jurado lo va a retomar. Y a mí en eso también, en relación a las entrevistas y a los recortes de las entrevistas, me habría gustado escuchar un poco más tu voz. Digo, ¿no? Digo, o sea, por ejemplo, no sé, propuesta desde lo legal. Los profesionales dicen que estaría bueno que se haga tal cosa, ¿no? Y yo creo que tal otra, digo, o yo creo que esto es importante. O a mí me parece que pensando desde la terapia narrativa, sería muy interesante que, no sé, digo, algo más desde tu voz, porque si no queda mucho la voz de los profesionales y la que está analizando acá sos vos.
y la investigadora sos vos. Entonces, más allá de que uno pueda relevar que uno encontró esta subcategoría y que eso lo dice fulano de tal manera, estaría bueno, ¿qué pensás vos de eso? Una palabra, porque vos tenés experiencia en la temática, no es que estás viendo desde afuera, sos un observador totalmente objetivo, que no sos ni psicólogo, ni trabajas con terapia narrativa, ni nada de eso. Vos tenés, digo, algo para decir en eso, y está bueno escuchar un poco la voz del investigador. Después, en el punto F, que también dice enfoque, por ahí fue una cuestión que faltó como cerrar, no se sabe qué enfoque, porque dentro del mismo punto planteás cognitivo-conductual, psicoanalítico y otros, y yo digo, bueno, como que ahí le falta de qué enfoque está hablando, porque bueno, ¿cuál es el enfoque que ustedes piensan, o que piensan los profesionales, que es necesario llevar adelante en ese tipo de trabajo? Pavadas, pero que tienen que ver con la ética. En Argentina jamás hablamos de clientes, son todos pacientes acá. Digo, porque eso puede generar mucho ruido. Es más, hay chistes, digo, permanentemente con esto, porque vino un cliente, o sea, los psicólogos no tenemos clientes, tenemos pacientes. Digo, no te van a desaprobar una tesis por eso, pero la palabra clientes no va para la psicología argentina. Por ahí capaz que ustedes en Ecuador lo utilizan de esa manera, pero clientes son los de un negocio, un supermercado, y nosotros no somos un negocio, somos una profesión. Es una pavadita, pero a mí cuando leí cliente me quedé, no, clientes, no. Bien, y otra situación así también, problema, es el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental está prohibido por un decreto en la Argentina que se utilice desde el ámbito de lo forense, de la psicología, desde la abogacía, etc. Para nosotros, el síndrome de alienación parental, lo digo así porque conozco del tema, es una de las estrategias más del patriarcado, que tiene que ver con decir que los hijos dicen esas cosas porque las madres los convencen. Entonces, digo para que les cuento, hay psicólogos que le han puesto en cuestión su matrícula por usar el nombre síndrome de alienación parental, y está prohibido dentro del Poder Judicial argumentar cualquier caso de divorcio como síndrome de alienación parental. De última, podrás ver vos, yo acuerdo que debe haber un 1% de los casos que por ahí las madres convencen a sus hijos de que los padres son malos o que han realizado un abuso sexual o lo que sea, que puede existir, yo no digo que no, pero nosotros no, en Argentina el SAP está prohibido directamente, y fue toda una lucha de los movimientos feministas. Y de hecho, bueno, hay agrupaciones de padres que se llaman con este nombre. Tenemos en este momento con Carlos una persona que está presentando un proyecto que tiene que ver con eso, y no lo estamos ni siquiera pudiendo aprobar porque no es un tema que nosotros éticamente se pueda pensar desde ahí. Piénsenlo para ponerlo de otra manera, no sé, pero síndrome de alienación parental en Argentina no, o sea, no lo podemos ni pensar. Son por ahí dos cosas así, dos pavadas, pero bueno, a tener en cuenta para modificar. Después, nada, como preguntas, ¿no? Porque bueno, en función de la terapia narrativa que viene, bueno, que ya vi dónde viene, que toma cuestiones de la cuestión sistémica, de los postestructuralistas, me llamó mucho la atención esta cuestión que ustedes ponen como externalizar el problema, como que visualicen que ellos no son el problema, ¿no? Por ahí obviamente que es otra perspectiva desde el psicoanálisis, justamente uno lo que intenta es todo lo contrario, o sea, que uno pueda pensar, digo, cuál es su lugar dentro de ese problema. Nosotros no decimos que el problema es la persona, pero que tampoco es externo. Digo, uno participa y es parte de ese problema, si quieren,
inclusive con los niños, digo, lo trabajamos, desde esa cuestión, cuál es el lugar de uno en la situación. O sea, el divorcio de los padres no es un problema de ellos no tienen nada que ver con eso, pero por ahí el lugar que ellos tomen en función de esto, de ponerse de un lado o de otro, de desconocer que están divorciados y decir como que siguen casados, bueno, cualquier situación tiene que ver con un posicionamiento subjetivo que uno trabaja dentro del tratamiento. Esto igual nada, es una curiosidad que me parecía que había que nombrar. Y bueno, yo me quedé muy ansiosa por saber la otra parte, ¿no? Digo, porque en un momento terminé y le dije, ay, solo leí los profesionales y los niños, que son los que a mí más me interesan, por ahí la parte cualitativa, me quedé como esperando esa parte, que obviamente es la que está mencionada y que es la que vas a trabajar, para ver qué es lo que dicen los nenes y las nenas en relación a esto. Así que bueno, esa es un poco mi devolución. Si quieren hacerme preguntas, alguna cosa que no se haya entendido. Bueno, muchas gracias, Yara. Qué manera de aprender hoy, la verdad es que es extraordinario. Este tipo de encuentros permite estos intercambios de visiones y más entre países, es realmente muy interesante. Yo quería decir una cosita chiquitita nada más en relación con lo que dijo Yara recién, o los comentarios de Yara recién. Estimamos que en toda tesis doctoral tiene como tres dimensiones que hay que atender. Una es la dimensión intelectual, científica, racional, por decirlo así, entre comillas, en la que el tesista o la tesista apunta a la inteligencia del jurado y tiene una estructura lógica en donde todas las partes no solamente son consistentes, sino que son coherentes y una lleva a la otra de una manera racional, digamos. Pero ese es solamente un aspecto muy importante, central, porque es un logro cognitivo, una tesis, un aporte al conocimiento. Pero hay otros dos aspectos. Uno que mencionó Yara, que quiero subrayar, que es el de la presencia del tesista. Eso, desde un punto de vista retórico muy tradicional, se conoce con el nombre de ethos. Es la autoridad que tiene el investigador por ser experto y haber estado meditando y trabajando sobre las ideas que está exponiendo. Entonces su presencia es absolutamente necesaria y se constituye en el texto como autoridad en el tema, con su propia voz, ¿no? Eso aparece en la escena del relato intelectual con una presencia definida y con autoridad. Y la otra dimensión, una es la inteligencia, digamos, otra es la autoridad y la voz del propio tesista, y la otra es el reconocimiento de que el jurado, sea quien fuere, tiene una emocionalidad que está involucrada en la lectura. A ver, puede aburrirle o puede divertirle, puede excitarlo a hacer más preguntas o puede achatarlo y decir, bueno, no, la verdad es que sí, está bien lo que dice, pero no me interesa. Entonces, serían tres aspectos que hay que tener siempre presentes a lo largo de toda la obra. Si uno está, primero de todo, priorizando obviamente el aspecto científico, el aspecto racional, el aspecto de la evidencia, de la presencia de la evidencia para sostener las ideas que uno quiere sostener. Luego, la presencia de la autoridad del tesista como investigador y el tercer elemento que conviene siempre tener presente es que uno se está dirigiendo a un auditorio que además de entender y de reconocer la autoridad, también hace otra clase de evaluaciones que le permiten, por ejemplo, la facilidad de la lectura, ¿no? Cuando el autor o la autora es capaz de presentar las cosas de manera que le evitan todo esfuerzo al lector. Se representan las cosas acá, esto es así. El lector lee de seguido, está entretenido y está interesado. Esas son, bueno, cosas que no tienen que ver con la racionalidad, ¿no? O sea, con lo exacto, sino que tienen que ver con la manera de presentar las cosas para que se vean
más amables y más entretenidas, por decirlo de alguna manera. No, pero quería comentar eso, nada más hacer este pequeño aporte, porque veo que Yara lo destacó, digamos, en cada una de sus observaciones, ¿no? Eran estos tres elementos. Bueno, Miriam, ¿querrías decir algo? Sí, muchísimas gracias por sus observaciones. Las voy a tomar en cuenta para continuar con el desarrollo de la tesis. Lo que les quería comentar es que sí tengo la parte ética, tal vez no la mencioné, porque fue aprobado el protocolo de tesis también por el Comité de Bioética de la Universidad de Cuenca. Y entre uno de los aspectos fue justamente el que no me permitieron que yo realizara las entrevistas directamente con los niños por la situación de la pandemia. Entonces, me solicitaron tuve que hacer una reestructura y cambiar y poner que era de manera virtual. Entonces, cumplí esos aspectos que me obligaban en cierta forma o que me demandaban el Comité de Bioética, y con toda la razón por la situación de la pandemia. Agradezco mucho los comentarios de poder establecer estas 3 líneas que ustedes me comentan y para poder hacer algunos cambios en relación a la estructura, cómo presento los aspectos teóricos, también en el estudio cualitativo, que es en el que más tendría que poner mi voz en relación a cómo lo interpreto, cómo lo miro, porque la investigación cuantitativa es muy eh, pragmática, dice esto, se encontró lo otro, hay relación, no hay relación. Y al final justamente lo que busco es hacer una relación de lo que encontré en la investigación cualitativa más la investigación cuantitativa y poder a partir de esto es realizar una propuesta de trabajo con los niños, que esa es mi aspiración al final de la tesis. Eso es lo que quería decir y comentarles y muchas gracias de verdad por todas sus observaciones, son muy bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Isis, ¿querrías comentar algo? Bueno, reiterarle los buenos días. Creo que ahora se empieza a escuchar de nuevo el eco. No, está bien. Es que había apagado yo. ¿Sí me escuchan? Ah, vale, vale. Apagué yo el volumen acá y a partir de ahí pues todo se escuchó mucho mejor. Pero bueno, ahora para hablarles tengo que activarlo de nuevo. Pues primero agradecerle a ustedes por el profesionalismo, por la sencillez con la que realmente han acogido la obra de Miriam. Yo lo primero que tengo que reconocer es el esfuerzo tan arduo que Miriam ha realizado en estos tiempos de pandemia, donde realmente yo digo que tienen un plus todos los que están haciendo investigación en estos tiempos, sobre todo de tesis doctorales, ¿no? Y entonces me siento realmente muy satisfecha con las observaciones que hizo la doctora Lara Vidal, también con la que ha hecho usted, el doctor Carlos. Y bueno, pues yo he ido anotando todo para trabajarlo después con Miriam y con Irma, que ya me escribió por interno y me dijo después de la predefensa, pues nos ponemos de acuerdo para continuar trabajando. La aspiración nuestra es incluso que Miriam termine este año, fue la meta que nos propusimos, que ella se haga doctora este año y bueno, pues terminar, primero tomar las observaciones que muy sabiamente ustedes han hecho y perfilar lo que ella ahí en la penúltima slide les mostró que es lo que le queda para concluir con su trabajo. Yo también me siento como tutora muy satisfecha, la verdad, muy satisfecha con las orientaciones que le he ido dando, con el entusiasmo que ella le imprime. Y no es menos cierto que cuando uno dice, bueno, realizar una investigación de tipo mixto, donde hay que ver para justificar, porque a veces la gente dice, bueno, lo voy a hacer mixto por un pleno entusiasmo, pero no. Se hace un enfoque mixto en una investigación porque realmente lo amerita y lo justifique, que fue lo primero que hicimos. Y en función de ello, pues se define el problema y se define todo lo demás que de ahí se va deslindando. Y bueno, pues ha hecho un trabajo exquisito desde el punto de vista cualitativo con el Atlas TI, que salen las categorías emergentes,
sus categorías, todo, y ahí se pudo mostrar, y luego pues la parte cuantitativa también de la validación. Ya ella está trabajando en todo lo demás que ella les declaró ahí al final, que le falta, pero como no está concluido, pues mejor ni presentar los avances. Entonces viene un proceso de validación también por expertos de la propuesta de la estrategia psicoeducativa, que está bien interesante también, y bueno, pues esperamos que Miriam nos lo presente ya bien pronto. Y agradecerle realmente a Miriam por su trabajo, reconocerle a Miriam su trabajo y agradecerle a ustedes por la buena acogida que nos han dado. Es tan placentero para uno como profesional trabajar con un equipo de profesionales como ustedes que dejan bien claro todas las cosas, así como muy argentinos que son y muy frontales, que eso nos encanta a los cubanos también, pero que lo hacen con una dulzura y un humanismo que los distingue, ¿no? Y yo, bueno, pues muy contenta, primera vez que trabajo con colegas de La Plata, de Argentina, y pues de veras que me llevo un muy buen sabor de boca. Espero que lo continuemos. Muchísimas gracias. Muy Yo bien. quisiera decir algo, Sí, ¿es Sí. posible? sí, claro, Lina. Gracias. Venga. Primero, Miriam, quiero felicitarte. No te he visto en unos 5 años, tal vez. Pero bueno, primero eso. Segundo, agradecer al doctor Garay, en sí, al doctorado, por esta invitación, porque me ha permitido como estar más cerca, pese a la distancia, en el tiempo, geográficamente. Sí, del doctorado. Me parece el trabajo de Miriam muy interesante. Es 100% ajeno a mi formación, a mi marco teórico y a lo que yo conozco. Es decir, todo lo que he escuchado ahora es nuevo, pero así, 100% nuevo. Y eso me ha parecido muy interesante. Y nada, quería agradecerles y algún momento espero lo logre. Espero que sea pronto, estar en tu lugar, Miriam, y presentar así como, aunque sea una pre-presentación, una pre-defensa. Sí, yo también me había propuesto terminar este año, pero bueno, no hablemos de mí, les agradezco mucho por la invitación. Muchas gracias, Yolanda. Estamos muy atentos y esperando, ansiosos, los avances de tu trabajo. Hay una parte de tu propuesta que está en trámite en estos momentos. Estamos muy atentos, así que tendrás noticias nuestras pronto. Muy bien. Gracias, buenísimo. Resta solamente entonces agradecerles a todos los participantes, primero a Miriam por su trabajo, a la directora, a la codirectora, y también agradecerle especialmente a la doctora Yara Vidal, porque realmente se ha tomado el trabajo a cuestas de leer todo esto y hacer un análisis exhaustivo del trabajo. Así que bueno, muchas gracias a todos y por el momento quedamos todos en contacto, pero ya damos por terminada el acto de predefensa de tesis de la doctoranda Miriam Yusol Gago. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Hasta gracias, luego. buenos días, hasta luego. Muchas Gracias, Que estén muy bien. cuídense. Gracias. Gracias.